cristales y minerales no es fácil. No en cualquier montaña y no en las montañas solamente volcánicas, porque también tenés cristales y minerales en montañas que tienen una formación sedimentaria, ¿sí? y otras formas, no solo ígneas o volcánicas, aunque es una de las clásicas, ¿sí? Pero hay que salir a investigar, porque es un misterio y está lleno de magia, así que hay que entregarse a la Pachamama con el corazón abierto a esta aventura magnífica, que por supuesto, como siempre, te invito a que me acompañes. Dale, vamos. A ver, acá tenemos algo. Me gusta, parece medio matistoso. Ahí se está moviendo, miren. Ahí estamos. Es amatista, ¿eh? Es un hermoso tamaño. Ya lo vamos a ver lavadito. Sí, la primer pieza, pero miren qué buen tamaño y qué buen brillo, buen color, una maravilla. Gracias, Pacha, que así empezamos el día con toda la energía. Como ven, es un color violáceo suave. Ahí en el centro tenemos algunas calcitas. Como les vengo contando, la calcita, igual que esos pelitos negros que ven ahí, que es la goetita, casi siempre están como inclusiones, ¿no? Ya les voy a contar qué es una inclusión. Como siempre te digo, de la Madre Tierra, la Pachamama, que somos hijos de la Pacha, somos hijos de la Madre Tierra. Pachamama significa Madre Tierra, Madre Cósmica. Y ustedes fíjense que en este universo todo se crea por tres. Fíjense que tenemos un padre, tenemos una madre y tenemos un hijo, ¿sí? Bueno, en el caso de la Madre Tierra, nosotros somos los hijos. Y hay un padre. ¿Y saben dónde está el padre? El padre es el sol, ¿sí? Entonces tenemos al sol, a la tierra y nosotros como hijos de este universo. Maravilloso, ¿no? Hay varias. Raspar un poquito, a ver si hay material suelto. A ver, ¡oh, buenísimo! Esta es medio doradita, rojiza, excelente. Esta bella drusa de cuarzo al final no era rojiza, era suciedad que quedó bastante blanco una vez que se limpió. Muchas geodas que se han ido degradando, así que tengo que ir buscando dónde hay una que pueda sacar. Miren. Está lleno. Ya se han roto. Hay cristales verdes. Hay una que puede ser. Esta puede ser. No sé si está floja. Le vamos a dar un poquitito. ¿Ven? Hay otra chiquitita. Vamos a sacarla, estas dos. A ver, ahí ya se mueve. Vamos a ver qué puede ser esto. Ajá. Es chatita. ¿Tendrá algo? Es muy chatita. Debe ser apenas un poquitito. Opa, qué bonita. Ágata con centro de calcita, pero miren esos amarillos, qué bonita que está. La primera ágata del día, bueno, ya pasó por la sierra de corte con ese amarillo tan bonito. Vamos a ver qué tiene adentro. Muy bonita, muy bonita. Bueno, tiene cuarzo, tiene calcita y de ágata tiene toda esa línea amarilla que realmente es intensa. Eso le da muy buena personalidad. Y la parte exterior, que normalmente está sucia, en este caso está muy bonita. Acá me llama mucho la atención los colores de unos cuarcitos como naranjas, topacio, muy bonitos. Ya vamos a ver limpio. Bueno, una vez que los lavé, me encuentro realmente con una pieza excepcional. Son cuarzos biterminados, ¿sí? Los que yo he bautizado diamantes de la Tuel, como nombre de fantasía, pero de este color así dorado, champán, absolutamente raro y extraño, y son muy, muy exquisitos. Hay varios muy bien terminados, ¿sí? Vean la puntita para un lado, la puntita para el otro, y el color que es excepcional. Maravillosa pieza, estoy re contento. Gracias, Pacha.
Muy bueno. Qué bueno, hermoso. Bueno, algo que estaba faltando, citrino, ¿sí? Este cuarzo amarillo. Es espectacular. Hermoso. Bueno, otro fragmento de la misma pieza, también con un citrino, pero también vemos todos los costados calcedonia botroidal, ¿sí? En un color también así como amarillo dorado, muy bonito, y también otro fragmento, lo blanco, es calcita. Así que también es una pieza muy contrastada y muy bonita. Tenés que ir abriéndote la cabeza y aceptando que en el mundo todo tiene vida. Los cristales tienen vida, el planeta tiene vida, vos tenés vida, el sol está vivo. El conocimiento, este que te estoy diciendo, lo han preservado lo que nosotros llamamos los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Ellos siempre supieron esto. Ellos siempre supieron que había vida en todos lados y por eso honraron a la Madre Tierra. Por eso honraron al Padre Sol y lo hacen todavía. Una gatita. Una pequeña ágata. La forma es rara, así que para cortarla decidí hacerlo a lo largo. Porque si lo hacía así a lo ancho iba a ser muy chiquitita. Así que me la jugué y ¡charán! Una hermosa ágata con centro de cuarzo. Los bordes son muy bonitos, los colores, amarillos, grisáceos, celestitos. Un espectáculo. Me gusta ese circulito ahí. Grande, Pacha. Buenísimo. Estoy en una zona donde hay mucho material suelto. ¿Sí? Así que estoy juntando muchísimo material, drusas de diferentes tamaños y todo. Por ahí hay algo para acabar, pero es muy interesante lo que hay. Esto tiene pinta. ¡Epa! ¡Uy! ¡Qué bonito! Con amatista. Y que es larguita. Muy bueno. ¿Qué es todo esto? Miren qué forma rara. Y bueno, vamos a sacarla, parece blanda. Ahí está saliendo. Qué rara la formita. ¿Tendrá? Al final me engañó la pieza, toda esa parte larga era masiva, no tenía nada. Y la primer geodita, la puntita que saqué, se desarmó todo porque estaba muy frágil, así que me quedó este ejemplar que está muy bueno. Acá sí tenemos un poquito de amatista suave, más calcitas y un par de cosas muy bonitas. Acuérdense de ponerles el like, de suscribirse, activar la campanita para recordar cada video que yo esté subiendo, ¿sí? Acá estamos en nuestro momento verde con Valentín. Valentín, contanos, ¿qué tenemos acá? Bien, dale, acá estamos con una blanquilla, que es el nombre que se le da comúnmente, Vialis argentea, que es una planta que no tiene propiedades curativas, pero sí tiene una propiedad visual. Se está usando mucho en arquitectura ornamental para decorar ambientes, y lo que forma son comunidades, como podemos ver acá. No es una sola planta, sino que son varias plantas que se juntan en comunidad y arman estos como globos bien blanquecinos, plateados, según la incidencia del sol. Si vamos caminando un poquito para allá, vamos a ver que está justo en la época de semillación, ahora en el invierno. Han quedado semillas, son como plumitas que da. No da flores, esto... Da flores, unas flores de un color lila muy suave, entre blanco y lila. Y en esta época que estamos en invierno, o terminando el invierno, tenemos las que de semillas. por sí es bella. Es bella. Muy bonita. Mira, acá tenemos una muestra de lo que son las hojas de la blanquilla, que si hacemos un acercamiento o lo pudiéramos ver con una lupa, vamos a ver que son como pilosas, que tienen como pelitos que la recubren, y eso es lo que le da los destellos plateados, de donde viene el nombre de blanquilla
el nombre vulgar de la planta. Seguimos entonces. Seguimos. Estamos tratando de aprender entre todos, así que con respecto a estas plantas, si vos las viste en tu país y tienen otro nombre, ponenos en los comentarios, así aprendemos. Si sabés de sus propiedades curativas o medicinales, también nos encantaría leerte y después lo ponemos en algún video. Así que vamos con eso, dale. ¿Encontraste algo, Vale? Encontré esto, a ver si A ver. te gusta. Sí, Ya te digo que sí, ¿eh? Mira lo que. Una tapita. Uy, sí, sí, porque es finita. Ajá. Sí, tiene una microcristalización y tiene unos tonitos rosados, preciosa. Y el resto está acá. El resto está en Va a estar masa. complicado. Va a estar Bueno, complicado, sí. bueno, tenés para divertirte. Sí. Bueno, ahí quedó Valentín dándole duro a la masa a ver si podía sacar un fragmento de esa drusa que estaba muy pegada al basalto. Bueno, acá tenemos una también muy bonita, con muy buen brillo. Es calcita, todo lo que digamos tiene volumen, todos esos cúmulos son de calcita. Y arriba fue recubierto por una cristalización, una microcristalización de cuarzo con tonos rosados. Exquisita, muy brillante, muy bonita. Y ahí, bueno, para ver el contraste, excelente. Esto está bueno, es una calcedonia botroidal con un muy lindo color. Y también estoy mandando minerales a todas partes del mundo, ¿sí? Ahí te dejo el WhatsApp, mis redes sociales en la descripción del canal para que te comuniques conmigo. Acá una incrustada, pude sacarla. Bueno, salió bastante entera, che. Está buena. Está muy buena, no buena, y salió enterita. Esta tiene la particularidad que debajo de todos los cuarzos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, a los costaditos hay calcedonia botroidal. ¿Ven ahí? Toda esa calcedonia botroidal está todo debajo. Es una capa de calcedonia botroidal de diferentes colores, rosadito, blanco. Ahí tiene otra capa, ¿sí? Eso estuvo recubierto de cuarzos que se fueron saliendo, ¿sí? Hay que salir a la montaña. Agarren a sus hijos, salgan a tomar un mate, que la Pacha te da todo, te da alegría, te da salud. ¿Entienden? Es maravilloso. Volviendo a casa con la mochila con cristales. Vamos y los lavamos. ¿Les parece? Dale, vamos entonces. Este momento me encanta. Bueno, acá tenemos la primera piecita que les mostré, que era como roja, que quedó hialina al final luego de limpiarla. Vamos a ver otras de que no las he filmado porque no había alcanzado, ¿sí? Así que acá este es muy interesante. Es un citrino, miren qué bonito. El citrino es, acuérdense, el cuarzo amarillo. Es raro, es difícil de encontrar. Yo encontré estos dos fragmentitos, uno más chiquitito y uno más grande. Muy bonitos, me encantaron. Está muy bueno. Una geodita, simpática, hialina también. La calcedonia botroidal, que la vimos cuando la encontramos. Una drusa de cuarzo y con unos óxidos, ¿sí? Acá tenemos calcedonia con un centro de amatista muy bonito. Otra drusa de cuarzo, puntas más grandes, puntas más chicos. Esta es la amatista que se me había roto todo el resto, ¿sí? Acá tenemos el citrino en versión bien formadito. Acá tenemos una calcedonia botroidal iridiscente, bastante interesante. Eso no lo había encontrado. Otra drusita de cuarzo hialino, ¿sí? Bien, ahí tenemos calcedonia y un poquito de amatista. Y esta no alcancé a filmarla, pero fue una de las más interesantes. Buen tamaño, una geoda completa con buenos dientes de cuarzo y muy interesante todo lo que tiene adentro, ¿sí? Que es la famosa goetita. Fíjense qué bien que está. Son pelitos grandes de este óxido de hierro. No llega a ser una inclusión porque no está dentro de los cristales, está exactamente arriba de los cristales. Así que porque sería inclusión si estuviera dentro de los cristales, aunque sí está dentro de la geoda, pero técnicamente no sería una inclusión. Ahí está la otra mitad, excelente geoda para coleccionar. Acá tenemos otra chiquitita, pero muy lindo brillo y con lindos colores alrededor. Estas las fui juntando, recolectando, como les comentaba. Otra drusita, todas tienen óxidos, todos los que son los colores son óxidos. Óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de cobalto. Todos los óxidos mezclados con los cristales van dando los diferentes tonos, ¿sí? Lo mismo en cualquier montaña, en cualquier tierra. Siempre son los óxidos que dan los colores. Acá tenemos esta que les comentaba, que tiene calcedonia debajo en diferentes colores. Una bella geoda esta también, lindo tamaño.
muy buena pieza, y las puntas también con tamaño interesante. Y la variación de la calcedonia con diferentes tonos, hay rojitos, blancos, rosaditos. Ahí está la pieza completa. Bueno, otra drusita también de cuarzo. Yo vivo en una zona donde básicamente hay cuarzo en su gran mayoría, con diferentes inclusiones o variedades, digamos, ¿no? Como puede ser el ágata, que es una variedad del cuarzo. Acá tenemos esta garza que ya la habíamos visto, que acá tenemos cuarzo, tenemos calcita. Fíjense qué bonita la geodita de la de arriba, ese triangulito está también interesante ahí a la derecha, esa geodita triangular, muy bonita. Estas ágatas, y ágatas de esta había encontrado dos así con ese tono amarillo, a ver si la vemos ahora. Acá está esta otra también, está muy bonita. El amarillo sobre todo es la que realza la intensidad de la pieza, ¿no? A ver cómo quedó con la geoda, ven, muy buena, un buen borde amarillo. Espectacular, linda recolección, una gran variedad. Ha sido un día maravilloso con muy buenas piezas. Gracias, Pacha, qué manera de disfrutar esas caminatas en la montaña sagrada. Que alguien me preguntaba, ¿cuál es la montaña sagrada? Y todas son las montañas sagradas, todas las montañas son sagradas porque todas tienen un alma y un espíritu maravilloso. Me encantó, gracias Pacha. Bueno, nos vamos, un día más, una aventura más compartiendo esta maravilla de estar vivo y de estar en la naturaleza con ustedes. Los quiero mucho, muchas gracias por la compañía. Así que bueno, sin más, nos vemos una próxima, ¿sí? Agarro muchísima energía sagrada de las montañas, de los cristales, ¿sí? Y de mi corazón te lo mando a tu corazón, ¿sí? Lo agarrás, ahí va, ¿eh?